Conferencia sobre hogar y familia por Rafael Martínez Barranco. Conferencia número 3. El divorcio. Dame, oh Señor, tu bendición. Que la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestros sentidos. Amén. Señoras y señores, el matrimonio, por su naturaleza misma y por sus consecuencias en el orden social, no puede quedar supeditado a la voluntad o al capricho de los esposos. La familia es, en efecto, la primera condición del orden social, dice Monlau. Pero la supervivencia y estabilidad de la familia dependerán únicamente de algo que el hombre no puede alterar: la indisolubilidad del matrimonio. Sin duda alguna, en medio de la turbulenta vida moderna, tan llena de contradicciones, el divorcio es una verdadera superstición. Se cree en él como en la herradura o en el trébol de 4 hojas. Es, para muchos, el remedio eficaz para todos los males matrimoniales. Pero díganme, señores, ese desvarío, esa degradación del hombre que comienza en el divorcio para acabar en la unión libre, ¿podrá acaso remediar efectivamente los males del matrimonio? ¡Qué desatino! Es este un mal de todos los tiempos, aunque en el presente muestra tendencia a querer hacer de la familia un hogar alquilado por 3 o 9 meses o algunos pocos años, con cláusulas de rescisión y de pagar el alquiler por meses o semanas. ¿Podrá una reina de la familia, coronada con las glorias de la maternidad y de la cual se hablaba en la conferencia anterior, vivir o desarrollar toda su grandeza en un sitio que podrá albergar todos los placeres, pero nunca, óiganlo bien, nunca podrá ser un nido de amores a donde crezcan los hijos para poder formar las 3 columnas de la humanidad, a saber, la familia, la raza y la patria? Indudablemente que no. Para esto se necesita no amor, instinto y pasión, sino virtud, deber y honra. Cuando hay un cariño verdadero entre los esposos, lo que era frágil, efímero y mortal, se hace fuerte, indisoluble e inmortal. Esta es la verdadera grandeza del amor. Si en nuestro tiempo el divorcio se acepta y se practica, es solo porque sus protagonistas no han sido debidamente preparados para el matrimonio y porque se va a él con menos reflexión que la que se necesita para el más insignificante de los negocios. A veces son las mismas madres las que influyen en el casamiento de sus hijas, llevadas por aquello de que una hija soltera es un descrédito familiar. ¿Cuántas mujeres se han casado para no ser una carga o para mejorar su posición social? ¿Cuántas han creído en la absurda tesis de que el amor nace en el matrimonio, tomando como regla algún caso aislado y olvidando que la condición sine qua non debe ser el cariño y un cariño probado? ¿Puede esperarse entonces que esos matrimonios hijos del azar o de la inconsciencia resulten felices?
Eso de atribuirle al corazón la capacidad de pensar es ignorar la anatomía, la fisiología y la psicología. Lo único que nos gobierna es el cerebro, que está destinado a dirigir nuestras acciones en un sentido noble y elevado. Cierto que es la simpatía la que nos ha de guiar y que de esa simpatía nacerá quizás el amor. Pero en ese proceso de enamoramiento no debe faltar el factor juicio, el raciocinio, el análisis, para decidir si tal casamiento puede ofrecer las garantías indispensables de seguridad moral y material y también de verdadera felicidad. Y si a pesar de todo esto resulta que ese castillo de amor que se estuvo formando con tanto cuidado no tuvo más consistencia que un castillo de naipes, entonces habrá que recurrir a la dignidad, a la fuerza moral, pero nunca buscar una puerta falsa, porque las puertas falsas, los senderos cubiertos, los caminos desconocidos hacen bajar, porque siguiéndolos se cae, porque al fin de ellos, allá abajo, muy lejos si quieren, pero siempre muy cerca, ya no está el hogar, está la calle. Dos personas educadas en distinto ambiente, con gustos diferentes, a pesar de la perfecta armonía manifestada en el noviazgo, y que de la noche a la mañana se ven obligados a vivir juntas, tienen que chocar en muchos detalles y solo apoyados en un gran cariño y con una sana tolerancia podrán acostumbrarse a la nueva vida. No está de más, pues, que tengan esto en cuenta y que cuando se presenten los primeros sinsabores, no los tomen demasiado en serio, considerando por una parte que son inevitables y por otra que el tiempo mismo se encarga de ir limando las asperezas y consolidando la unión con la liga de los años, de los afectos y de los recuerdos. Así pues, un factor importante para congeniar es la educación. Cuando el marido y la mujer proceden de distintos grados de educación, fácilmente surgen diversas maneras de ver las cosas y de obrar, contribuyendo a hacer antagónicos los caracteres. El periódico Excelsior, en su edición de 1939, daba la noticia de que se habían consumado 1.206 divorcios por incompatibilidad de caracteres, que en 1943 alcanzaron la cifra de 2.024, y que de 1939 a 1943 se habían registrado 8.029 divorcios. Cifras estas pavorosas que hacen pensar en el desquiciamiento de la sociedad. Esto lo decía Martínez Barranco allá por 1949 y se alarmaba de estas cifras. Hagamos un paréntesis nosotros. Hoy, las cifras son las siguientes. En el 2015 se registraron 123.786 desuniones, divorcios. El porcentaje de divorcios hoy en día es
de 35 de cada 100 matrimonios. Esto sí que es más que alarmante. Digamos una cosa más. Aquello que llaman incompatibilidad de caracteres, para mí, no es otra cosa de que dos personas son igualmente intolerantes y faltas de virtud. Bueno, este paréntesis es nuestro. Las principales víctimas a causa del divorcio son los hijos. No hay derecho de traerlos al mundo para luego desatenderse de ellos. La mayoría de los que se divorcian seguirán atendiendo a las necesidades físicas y materiales de la familia. Pero en la vida hay algo más que el techo, el alimento y el vestido. Hay necesidades de índole espiritual y moral que los padres divorciados no están ya en condiciones de satisfacer. La formación del carácter y la preparación para luchar por la vida son cosas que no pueden encomendarse a extraños ni aun a parientes. Son tareas reservadas a los padres, quienes tienen que enseñarlas con el ejemplo. Miles de niños pasan anualmente por los tribunales de menores y por los organismos de protección a la infancia. Y en la mayoría de los casos, la causa determinante ha sido el problema familiar, el ambiente. La situación del huérfano es terrible, irreparable. Se puede mitigar el dolor, llenar las necesidades físicas del niño, pero jamás reemplazar a los padres. Hay algo más terrible aún: el huérfano con padres vivos, el huérfano espiritual. La muerte de los padres es un designio de Dios ante el cual hay que resignarse. Empero, no hay ley alguna que nos exija conformidad ante el abandono o escándalo de los padres. En este caso, la falta de amor del hijo para con los padres que lo han abandonado puede considerarse justa, humana e irremediable. El año pasado fui invitado para tomar la palabra en una distribución de premios de un colegio para señoritas y niñas. El acto había terminado y las alumnas abandonaban precipitadamente sus puestos para acudir al lado de sus padres. Movimientos nerviosos, gritos de emoción, chasquidos de besos. Una niña ha salido con todas las demás. En el umbral de la puerta de la escuela ha visto correr a sus amigas y ella ha quedado clavada en su sitio. Ha paseado sus ojos por los grupos, se ha movido indecisa sin saber qué determinación tomar. Y mirando de aquí para allá, siempre mirando a sus compañeras, se ha internado por un pasillo desierto. Se ha ido a un rincón solitario y allí ha roto a llorar. Al preguntar a la directora el motivo, contestó: ¿sabe usted? Sus padres se han divorciado y esa niña vive ahora con una hermana de su madre. Pero seguramente no habrá podido venir. Tal vez no demore mucho. Señores, qué doloroso se presenta para esa niña el porvenir. Y todo por culpa del divorcio. Un hijo sin el apoyo moral de los padres buscará algo que llene este vacío
y no siempre lo hará por el buen camino. Piénsenlo bien. Para darnos cuenta de lo que representa el matrimonio en la sociedad, recordemos, aunque sea brevemente, lo que era en las sociedades griega y romana, las cuales proyectan aún sus enseñanzas en nuestros tiempos. La historia de esas dos grandes civilizaciones prueba que el principio constitutivo de la familia y la primera institución establecida por sus leyes fue el matrimonio. El casamiento era considerado un acto grave, lleno de responsabilidades, tanto para la joven que abandonaba todo, hasta el culto de sus antepasados, como para el esposo que se convertía de hecho y de derecho en el jefe de un nuevo hogar. El culto de los antepasados se transmitía de varón a varón. El esposo introducía a una extraña en ese culto, pero él ya no podría guardar sus ritos y ceremonias como algo exclusivo. La extraña se convertía en esposa para compartir su vida y quedaba establecido que la unión conyugal era indisoluble porque los esposos estaban unidos por los fuertes lazos de un mismo culto y de una misma creencia. Había, sí, causas de nulidad de matrimonio, pero no se admitía la poligamia y era dificilísimo obtener el divorcio. Luego, cuando éste se generalizó, fue justamente en la época de la decadencia. La institución familiar, socavada por el libertinaje, se desmoronaba, pero con ella se desmoronó también toda una civilización. La familia es anterior y superior a la sociedad, y tiene el derecho de oponerse contra todo lo que pueda destruirla o disminuirla. De su estímulo y amparo dependerá la grandeza de la nación. Ningún sistema puede destruir la familia, que es donde se forja el alma humana. Cierto es que el matrimonio no es un sendero de rosas ni nada que se le parezca. O por lo menos, si es de rosas, estas tienen tantas espinas que hay que acostumbrarse a caminar sobre ellas, tratando de esquivarlas. Es menester un gran esfuerzo para que la parte amable de ese estado no quede anulada ante el cúmulo de contrariedades. Problemas económicos y domésticos, enfermedades, diferencia de caracteres, etcétera, etcétera. Se debe aprender a conservar las ilusiones y el buen humor en medio de todos los contratiempos que los amenazan. Pero esto no se logrará haciendo cada cual su gusto y convirtiéndose en el eje alrededor del cual debe girar todo el mundo. El cariño ha de ser más comprensión mutua que atracción física. La vida matrimonial no está formada por dos caminos, aunque sean paralelos. Es un solo camino, lo bastante ancho para que ambos esposos puedan seguirlo juntos y sin molestarse. Otra de las principales causas del divorcio en nuestros tiempos es la vida inadecuada que llevan los recién casados, y a veces los que ya hace tiempo se casaron. Deben compenetrarse de la idea de que su vida no puede ser igual a la de los solteros, pues muchas diversiones legítimas para estos no lo son ya para ellos. Pueden alternar obligaciones con pasatiempos, siempre que estos estén a tono con su nueva vida.
La unión matrimonial se consolida no en la vida de diversión continua, sin razón de ser, sino en la vida de hogar, en el intercambio de pareceres sobre los problemas diarios, en los intereses comunes, en el mutuo afecto hacia los hijos y en orientarlos y educarlos de perfecto acuerdo. Una sola noche pasada en vela junto a la cama de un hijo enfermo puede hacer más para unir a los esposos que un sinnúmero de fiestas y paseos. Otro punto también importante es el trabajo de la mujer casada fuera de casa. Todo matrimonio está en la obligación y en el derecho de adelantar. Mas es preciso no confundir la legítima ambición de mejorar la situación económica con el afán de un lujo desmedido, mal muy conocido en nuestra época. Hay personas que nunca están contentas con lo que tienen y que no quieren tener menos que otros. El afán de lujo jamás se sacia. Siempre hay algo más que se desea adquirir y como generalmente el bolsillo del marido no es elástico, cuando empieza a exigir la mujer es cuando empieza la discordia. Hay casos en que el asunto se resuelve pacíficamente, pero en forma muy perjudicial también. El marido gana y puede vivir bien. Nada sobra, pero tampoco nada falta. Entonces, la esposa concibe la genial idea de trabajar afuera. Tiene argumentos de peso. Muchas de sus amigas así lo hacen y ninguno de sus hogares se ha derrumbado, dicen. Al principio, el marido se opone, pero después de varias discusiones resuelve, que efectivamente la cosa puede intentarse. Consecuencias. El marido se acostumbra al sueldo de su mujer. Disminuyen sus propias ambiciones y por tanto sus esfuerzos. Esto pasa aún en el marido más responsable y trabajador. Contribuye ahora con menos porque para eso su mujer gana también. Esta abandona el hogar durante muchas horas. No puede, por tanto, vigilar a los niños. Gasta energías y a veces salud en trabajos poco adecuados. La mujer no está para eso. Echa sobre sus espaldas responsabilidades que no le corresponden y además, consciente de su participación en el sostenimiento de la familia, está pronta a disputarle al marido su autoridad. El hombre pierde su papel de jefe y sostén, la mujer el suyo, de subordinada. Ambos se convierten en dos socios. La ruina está muy cerca. Se ha dicho que la mujer mexicana es la que verdaderamente sabe formar un hogar. Bueno, esto era cierto hasta hace alguna generación. Se decía porque ella no buscaba en el matrimonio la alegría ni la comodidad, sino que iba a él en busca del deber y de la virtud ante todo. Y si cruzaban por su mente la alegría y la comodidad, eran como recompensa del uno y de la otra, del deber y de la virtud. Cuando se han desvanecido como el humo sus esperanzas, cuando ha visto al dolor posarse sobre su hogar,
Cuando ha conocido que aquel amor que ella había considerado como delicia y encanto de su vida se iba poco a poco secando y muriendo como flor sin riego, cuando finalmente su corazón ha quedado solo y desgarrado, entonces, de esta ruina de su felicidad, una cosa sola, pero sublime, grandiosa, aparece ante sus ojos: el deber. El deber, que es inmortal y no depende de las circunstancias mudables de los tiempos, sino que está siempre de pie. Comenzó allá en el altar de las nupcias y sigue a través de la vida, sin lagunas y sin eclipses, hasta la muerte. Y allí tienen, señores. ¿Por qué razón? Porque ya es hora de acabar. Allí tienen por qué razón. La madre debe estar siempre al frente de su hogar, porque si ella misma huye de los trabajos y de los sacrificios, si ese hogar que ella debe hacer amable lo encuentra ella misma pesado y lo deja ella la primera, ¿cómo ha de enseñar a sus hijos estas obligaciones? Cuando dos jóvenes se prometen recíproca fidelidad el día de sus desposorios, ya es algo, pero cuán poco, señores, es esto para quien conoce el corazón humano. ¿Creen por ventura que esa fidelidad humana puede durar para toda la vida? No. Llevamos nuestro amor en un vaso demasiado frágil y el corazón del hombre se halla a veces tan imposibilitado para amar que cae en sumo desaliento. Porque el tiempo, la costumbre, el hechizo de lo desconocido, de lo nuevo que nos deslumbra y nos ciega, ¡oh! Cuánto y cuán presto roe todo esto y desmenuza nuestros amores. Pero si juntamente con el amor se lleva el espíritu de sacrificio, entonces, sí, la unión de estos dos seres será para toda la vida. Mas tú, Señor, ten piedad de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.